Cristóbal es un pequeño niño que un día decide no cortarse el pelo ni bañarse nunca más. Y ni su papá ni su mamá pueden disuadirlo de aquel propósito. Así se despliega la trama de este estupendo cuento Cabecita de Jardín, escrito por la narradora Maite Mujica e ilustrado por Diana Okuma, y publicado por la editorial Pichoncito. Justamente sobre este fascinante libro conversé con Maite hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro para niños, Cabecita de Jardín, publicado por Pichoncito Editores y ilustrado por Diana Okuma. Gracias, Carlos, a ti por invitarme. Eh, a mí quisiera empezar por una curiosidad que siempre la tengo. ¿Qué es el origen? ¿Cómo se origina una historia? Sí, ¿Qué idea, ¿no? Sirve de disparador en este caso, para esta historia de este pequeño Cabecita de Jardín, ¿no? sí, ¿Cómo es la historia? sí, mira, mi hijo Cristóbal, que así también se llama el personaje del cuento, cuando era muy pequeño, ahora él ya tiene 9 años, pero cuando era pequeño tenía un terror inmenso de cortarse el pelo. ¿Ya? Cada vez que iba a la peluquería, gritaba, lloraba, como si le estuvieran cortando un brazo, un dedo, como si con el pelo se fuera algo de sí mismo, ¿no? Y entonces, en esa época yo con él, como jugando, y con mi hijo más grande, a quien también poco le gustaba ni que le lavaran la cabeza ni que le cortaran el pelo, les iba contando cuentos, historias, y esta era una de ellas, ¿no? Y tú me preguntas por una imagen, porque la historia pudo haber ido por otro lugar, pero a él mismo, a Cristóbal, le gustaba mucho ir al parque y él tenía el pelo así, crespo, ¿no? Un poco como el mío. Y le gustaba, le encantaba recoger caracoles de las plantas, de los árboles, y se echaba en el césped, ¿no? Mugre, a jugar con los caracoles, les hacía casitas, formaba familias, se los quería llevar a la casa, les hacía como que les daba de comer y se pasaba horas jugando en eso, a eso con los caracolitos. Y entonces creo que fue una mezcla de esa escena y de su terror por el corte, ¿no? Creo que de ahí partió el libro. Y también de algo que a mí me llama la atención y me interesa mucho de los niños y de esa etapa de los niños, ¿no? Entre los 3 4 5 años, que es la negación para encontrar su propia identidad, ¿no? Es una época en que descubren que pueden tomar decisiones o decidir por sí mismos, ¿no? Y así como puede ser que no se quieran cortar más el pelo, quizás descubren que no quieren comer más animales, ¿no? Porque, no sé, adoran a los perros y a los conejos, o que no quieren usar medias, o que quieren andar sin zapatos, o lo que fuera, ¿no? Entonces es como llevado a un límite, a un extremo, ¿no? De ahí nació el cuento. Claro, es interesante porque es una etapa, justamente como tú mencionas, ¿no? De descubrimiento y de exploración, sobre todo, ¿no? Exploración y descubrimiento. Eh, Sí, Interesante en el cuento, de alguna manera, eh, este personaje está, digamos, en un espacio de, de entendimiento, no sé si la palabra sea tolerancia, pero sí de libertad, por lo menos para ese descubrimiento, para esa exploración o esa negación, como tú mencionas, ¿no? Que me parece importante, no digamos, sin espolear tanto la ajá, historia, pero sí, los padres tienen una especie de sí, libertad es en ese sentido. cierto. Tenía la intención de que él estuviera en un, digamos, en un ambiente, en un contexto que le permitiera vivir esa libertad, ¿no? Entonces los padres no son como los padres o los adultos, por ejemplo, que aparecen en las novelas de Roald Dahl, ¿no? Que son horribles, espantosos,
sino más bien son unos padres más flexibles, ¿no? Más atentos a lo que está buscando su hijo, ¿no? El niño. A mí me encantan las novelas de Roald Dahl y me divierte muchísimo ese enfrentamiento entre el mundo terrible de los adultos y el de los niños. Claro. Sí, pues, y además, justamente, que creo que es, digamos, una respuesta positiva de los padres, porque justamente, como tú mencionas, es una etapa, creo que importante en los niños, en la que, por ejemplo, van descubriendo cosas, van experimentando cosas, van percibiendo sensaciones, ¿no? Es todo. Sí, además, Carlos, ¿sabes qué? Si no la tienen en sus casas y por ahí encuentran el libro, leen el libro, me gusta pensar que la ficción, la literatura, los cuentos son un espacio seguro en el que ellos pueden imaginar que pueden hacer cosas, que pueden permitirse cosas que en la vida real no, ¿no? Entonces es un espacio donde en realidad no hay ningún límite y no va a pasar nada, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy bonito. Sí, sí, a mí también me parece fascinante, Mm. ¿no? Es decir, hay niños que se pueden identificar y hay otros, o sea, identificar, digamos, con el hecho de los padres, pero hay otros que pueden ser justamente una vía de imaginarse ellos mismos en esa situación, ¿no? Por más que no lo estén. Eh, Sí, y eso es lo increíble de la literatura también, y que los niños puedan disfrutar de ella, ¿no? Y de los libros y los cuentos, que pueden sentirse más libres y ver otras formas de vida, ¿no? ujú. Eh, Quisiera que me cuentes un poquito del proceso de escritura del libro. El Ujú. libro está dado por Diana Okuma, con Sí, unas... Diana Kuma, una trome. ¿Cómo fue Em, el trabajo, digamos, eh, hay una gran complementariedad entre el texto y las ilustraciones? No sé si hubo un trabajo en conjunto, si de repente sí, a la hemos, par. hemos trabajado juntas. Bueno, el texto, como te comenté, primero fue un cuento oral, ¿no? Luego cambió de forma una vez que pasó a estar escrito, ¿no? Se fijó, digamos, en el papel. Y luego pasó a otra etapa que fue ya el de la ilustración y pensarlo como un objeto, ¿no? Va mutando, va cambiando mucho. Y ya cuando nos encontramos Diana y yo, y Diana empezó a trabajarlo, primero que ella encontró un lenguaje para expresar, ¿no? El cuento de una manera ideal, ¿no? Así es como yo lo había imaginado. Y, y luego que en algunos pasajes o en algunas páginas, ya la ilustración expresaba mejor que las palabras lo que yo quería contar. Entonces hay partes del cuento que simplemente quité, ¿no? O modifiqué. Por ejemplo, hay una página, ¿no? Donde están los muñequitos conversando con Cristóbal debajo de una sábana. Eso, por ejemplo, estaba de manera de diálogo, ¿no? Y dijo el conejo tal, y no sé qué, y el pirata fulano, y el oso, que era. Entonces ya eso no era necesario. Entonces ese diálogo, dijimos, mejor lo sacamos y que sean los mismos muñecos los que hablen, ¿no? Ha sido un trabajo muy minucioso, también con el equipo de la editorial, para encontrar las expresiones, incluso la misma cabecita de Cristóbal, cómo podía ir variando, ¿no? Cómo le podía ir creciendo este jardín en la cabeza, cómo tenía que ser ese jardín, si debería parecer más una selva o un jardín, si debía tener los ojos grandes y redondos o más bien unos puntitos, ¿no? Que podía expresar mejor al personaje. Y luego también es un trabajo encontrar la paleta de tonos, de colores, ¿no? Eso también lo buscamos hasta que encontramos el que nos parecía que iba mejor con la historia a todos, ¿no? Son esos tonos muy verdes, ¿no? Siempre, sí. Ujú. Una Así curiosidad. que, eh, sí, sí.
Cuéntame. Siempre en el caso, por ejemplo, de las novelas que son adaptadas al cine, pero también de historias ilustradas, es, no sé por qué, preguntarle al autor si cuál fue la sensación al ver plasmado el personaje, digamos, ¿no? Es decir, al ver, Sí, no lo imagina, pero luego te confronta con una versión del personaje frente a ti. sí, para mí fue una sorpresa y una felicidad absoluta, porque además el personaje está, digamos, inspirado en mi hijo, ¿no? En Cristóbal. Entonces yo pensaba, si Cristóbal fuera un dibujito, ¿cómo sería, no? Y si Cristóbal fuera un dibujito, sería así, como el Cristóbal de Diana, ¿no? Y ese sería un mundo en el que a mí me gustaría estar, ¿no? En, en, en esos espacios, en esos colores. Entonces, sí, yo quedé muy, muy, muy feliz, muy sorprendida y me pareció como mágico todo lo que había hecho Diana, ¿no? Cómo había podido expresar más que no solo las características físicas, sino todo un pequeño universo, ¿no? Uh-huh. Eh, no sé qué piensas tú, a mí me da la sensación de que en los últimos, no sé, quizás 10, 15 años, la literatura se ha desarrollado de una manera impresionante. Creo que en gran parte, no sé si compartes mi idea, es cambiado un poco la idea que se tenía del público infantil. Me parece que antes había como una subestimación de los niños con historias básicas que iban generalmente a una especie de enseñanza o moraleja, y dejaban de lado la parte más analítico, más de sensaciones de los niños, ¿no? Creo que eso me parece, no sé qué piensas, ha variado. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre la literatura Sí, en el bueno, Perú, digamos? en el Perú, ¿no? Creo Uh-huh. que también ha ayudado el desarrollo del mercado editorial, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, hay muchos libros que van dirigidos a colegios y que por las exigencias del ministerio, de los mismos colegios, tienen que cumplir con ciertos, ¿no? requisitos, tienen que enseñar ciertos valores, y, y quizás eso es como una camisa de fuerza, porque si bien creo que tienen que haber libros de todo tipo y algunos que tengan algunas enseñanzas y otros que no, que simplemente diviertan a los chicos, que sean sobre cochinadas, ¿no? Por ejemplo, que a ellos tanto les gusta, o qué sé yo. Pero al crecer el mercado editorial, creo que también crecen los lectores, ¿no? Hay lectores más diversos y entonces se pueden publicar diferentes tipos de libros, ¿no? Entonces es como un círculo no vicioso, sino virtuoso, ¿no? Ujú. Eh, Ahí, otra, bueno, está Isa Watanabe, están los libros que ha hecho Gabriela Laiza con Micaela Shirif, ¿no? Ese libro de desayunos que es tan bonito. Hay tantos libros ahora que se publican para niños, ¿no? Pichoncito hay un montón, tienen un buen catálogo de libros para niños también. También exploran los temas más peruanos. Ujú. Entonces, sí, es lindo ir a las librerías también y ver que hay papás, mamás con sus chicos que están ahí sentados, que están abriendo los libros, mirándolos, leyéndolos, tocándolos, ¿no? Las mismas ferias de libros también este año no hemos tenido, pero hay un público familiar que es grande, ¿no? Es numeroso. sí, pues, y Están las además, hermanas Paz, pasan, ¿no? Juanito, pasa el libro y se convierte también ya en un producto cultural, ¿no? En una... uh-huh. eh, Entonces sí, estamos en un mejor momento, ¿no? Se uh-huh. cortó un ratito.
Un ratito, sí. Ya está. Sí, es Mm. verdad, tenía una curiosidad, porque claro, uno, Ah, bueno, y ni qué decir de Isa Watanabe, ¿no? Que ha ganado todos los premios del mundo merecidísimos con Migrantes, pero bueno, ese es un libro bellísimo que yo considero que no es un libro para niños, sino para todos, ¿no? Es un libro que me compré yo para mí y que compro para regalar y que no tiene una sola palabra, ¿no? Si el niño además lo puede disfrutar, genial, pero ese es un libro que yo no encasillaría en ninguna categoría, ¿no? Creo que es uno de los libros más bellos que se han publicado en los últimos tiempos. justamente hablando de eso que mencionas, eh, me parece interesante porque, claro, digamos, tú escribes, no, has publicado una novela hace poco tiempo, Sí, eh, y escribe, digamos, para adultos, entre comillas, no está pensando en un lector de alguna manera, ¿no? Cuando uno escribe para niños, uno piensa en el lector, en los niños, al momento de escribir. la verdad que solo tengo esta experiencia, no tengo otros, todos los otros cuentos que para niños que he creado, digamos, están flotando porque nunca han pasado a papel, sino que son cuentos que les he ido contando, inventando a mis propios hijos en las noches, al pie de sus camas, o en cualquier momento, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, creo que hay que guardar, ¿no? Conservar algo de esa sorpresa, ¿no? O no sé si llamarla ingenuidad, creo que no, de un poco, ¿cómo podría decir? Romper un poco las leyes de la física, ¿no? Sentir que podría ocurrir cualquier cosa en tanto eso pueda ser verosímil también, ¿no? Porque los niños no son tontos tampoco y hacen muchas preguntas, ¿no? Entonces los cuentos que yo tengo ahí flotando, sí, los he creado para los chicos pensando en lo que les divierte a ellos, pero también en lo que me divierte a mí, porque si no me la pasaría mal, me aburriría y ellos también, ¿no? Y esa no es la idea. Creo que la idea es disfrutar lo que estás haciendo y crear un pequeño universo donde tú también, el adulto, el padre o la madre puedan volar un poco, ¿no? Ujú. Sí, sí, coincido contigo. De hecho, aparte de mis sobrinos, yo soy un lector también. Quizás todos de alguna manera No sé si has despertamos. visto, Carlos, hay libros muy bellos que son supuestamente para niños, pero en realidad los ves y dices, no, eso es para un adulto, ¿no? Lo puedo disfrutar yo, pero un niño se va a aburrir, se va a dormir, ¿no? El niño es muy exigente, si en la segunda página no se emocionó, o la historia no le causó ninguna emoción fuerte, una risa, una pregunta, un asombro, chau, se van, ¿no? Entonces, hay historias muy hermosas que están, digamos, en el formato de libros para niños, pero que en realidad creo que un niño no la disfrutaría, ¿no? Ujú. Claro, es verdad. El niño es como que un lector más exigente en ese sentido, ¿no? Porque, ¿No? digamos, Sí, claro, uno lee una novela y de repente no avanza tan bien, pero uno como que le piensa, das bueno, una oportunidad, ¿no? ya, Vamos a ver, más. ¿no? O tú mismo te exiges, ¿no? A mí no me gusta dejar los libros a la mitad, por ejemplo. Entonces, bueno, no me gusta, igual lo termino y a ver, encontraré algún valor en la novela o en los cuentos, o quizás no, pero es una cosa muy adulta, de una responsabilidad muy adulta, ¿no? Muy seria. Los niños no tienen eso, ¿no? Si a la tercera página el libro no va, pues sin ninguna culpa, sin ninguna pena, ya tampoco se eh, sienten que deberían terminarlo ni nada, ¿no? Ya está, lo cierran a otra cosa. Ujú. Un poco Tienen para, una frescura, una libertad, ¿no? Que sí, quizás nosotros perdemos un poco. sí, es cierto. Mm. Un poco para terminar,
y un poco alejándonos de la literatura infantil y recordando la novela que publicaste hace un tiempo, quería más bien preguntarte por eso, ¿estás haciendo algo? ¿Cómo va ese otro campo, digamos? Sí, ahora en pandemia he podido escribir, no sé en realidad cómo, porque tengo más tareas y más obligaciones que antes, pero he acabado un libro de cuentos y de ficción para, bueno, para adultos, que espero poder publicar en el próximo año, ¿no? En el 2021. Ujú. Uno de ellos es uno que se llama La Balsa de la Medusa, que publiqué en Buen Salvaje, en un número de Buen Salvaje. Y de ahí partí para escribir los demás, ¿no?